Habíamos hecho los nervios. Bueno, habíamos visto que tiene dos opciones para hacer los nervios. Utilizamos las dos. Podemos hacer el sketch tanto de frente o de costado. ¿Ah? Según como nos quede más cómodo, elegimos el perfil, el espesor del nervio, hacia qué lado lo queremos hacer, y qué forma queramos que tenga. Puede ser hueco o lleno. Después acá hay una operación que es una operación de grabado. Vamos a verlo. No tenemos nada. Supongamos que yo le quisiera grabar a esta pieza. Esto no sé si va a salir porque no tenía planeado, pero vamos a ver dónde podemos grabar. Supongamos que en esta cara, en alguna de estas caras, quisiera grabarle algo. Entonces lo que tengo que hacer, si yo quiero grabarle algo en esta cara, es hacer un plano. Entonces voy a usar la herramienta plano, voy a hacer un plano que esté alejado, supongamos 10 milímetros, lo puedo hacer en la misma cara, y sobre ese plano voy a hacer un sketch. Bien. Y supónganse que yo quiero escribir algo acá y que quede grabado en esa cara. Déjenme. Bien, entonces si quiero escribir algo acá, vengo acá a texto y me posiciono ahí y acá escribo, no sé, eco. Y vamos a dar no sé, cualquier tipo de letra. Vamos a dejar esa que está. Ok. Entonces, ahí me pone el texto que yo escribí. Bien, le puedo dar las operaciones que quiera, lo puedo girar, le puedo aplicar lo que quiero. Si supongan que lo quiero rotar, entonces voy a seleccionar que quiero rotar esto. Voy a entrar el punto donde lo quiero rotar, supongan que es ese, y lo voy a alinear en ese sentido. Termino ahí, le doy finalizar, y la operación está en voz, acá. Entonces voy a elegir qué perfil quiero aplicarle el relieve. Fíjense que acá puedo elegir... ¿Perdón? No, te corto un segundo. No sé si al resto se le ve bien. A mí me va re lento. No sé el resto. ¿Va muy lento? No, No sé. Entonces la mía. Mueve el mouse. A mí sí va trabadísimo, pero bueno. Sí, desde que terminaste el sketch hasta que entraste en voz, no vi nada yo. Ah, perdón. Así que por ahí si querían andar un poquitito más despacio. Bueno. Terminé el sketch. Entonces voy acá y comando en voz. ¿Ah? Fíjense que es bastante claro. Tengo que crear un texto en un plano y ese texto después lo voy a proyectar. Entonces, elijo el texto, elijo qué profundidad le quiero dar, entonces puedo elegir cualquiera de estas dos. A ver, no sé por qué no lo hace. A ver si... Vamos a probar. Ahí está. Fíjense, vamos a buscarlo acá al final. Vamos a editarlo. Ahí le di. Quiero que tenga 1 milímetro de profundidad. Quiero que sea hacia afuera el relieve, o sea, 1 milímetro de altura. Y después, o puedo hacer que sea hacia adentro del relieve. ¿Está? Fíjense que ahora lo hace escondido. No tiene mucha más ciencia eso. Después van a ver un video donde Emiliano, lo tengo que subir, me lo pasó hoy,
donde les dice si quieren agregar fuentes, cómo hacerlo. Pero bueno, fíjense, acá tienen las 3 opciones de grabado, en esta parte. El primero es hacia afuera, el segundo es hacia adentro, y el tercero es paralelo al plano. Fíjense que por más que la superficie se mueva, las letras siguen paralelas al plano, ¿ah? Que es este que está acá. Obviamente si van a hacer un mango de destornillador, les aconsejo que hagan este del medio, porque si no se van a romper los dedos haciendo fuerza. Con este eligen la dirección hacia donde quieren hacer el grabado, porque ¿qué puede pasar? Ustedes hacen un plano y tienen pieza de un lado y parte de la pieza del otro lado del plano. Entonces, ¿hacia qué lado proyectan el texto que ustedes quieren hacer? Supónganse, bueno, no se me ocurre, pero una mordaza, y quieren una de las caras internas ponerle un relieve. Hacen un plano al medio de la mordaza, y como tienen pieza de un lado y del otro del plano, tienen que elegir la dirección. Después tienen la profundidad que quieren hacerlo, y no hay mucho más. Es más que nada, no es de diseño, sino es más que nada una herramienta para embellecer o para hacer diseño. No diseño mecánico. Una de las cosas importantes que vimos en algunas clases, pero no lo explicamos, es la herramienta agujerear. No nos detuvimos a aplicarla completamente, pero está bueno explicarla bien porque nosotros hasta ahora lo veníamos haciendo, tirábamos un punto y en ese punto hacíamos un orificio. Tiene diferentes opciones de dónde ubicar el orificio. Esto es una masa que está hecha sin dimensiones, entonces ahí uno hace un sketch y tira un punto, entonces directamente la herramienta va y ubica el punto donde quiero hacer el orificio. Vamos a hacer una pieza nueva, para no arruinar esta, porque al estar hecha así nomás, donde toque algún sketch se va a arruinar. Voy a tratar de dibujar esa masa que estaba ahí, la voy a hacer por revolución, entonces voy a tirar un eje, le voy a dar propiedades centerline, eje, bien, y voy a hacer una masa, bueno, quedó trabado la operación centerline expresa. Después lo voy a sacar. Vamos a hacer a la misma altura. Bien. Esto que acabo de hacer ahí, vamos a cambiarle la forma de la línea. Vamos a darle algunas dimensiones, como para saber. Ahí más. Perfecto. Y lo voy a revolucionar. Ok, bien. Bastante fiero. Bueno. Entonces, supónganse que quiero hacer un orificio de esta forma. Entonces lo que voy a hacer es, en este sketch, en esta cara, voy a ubicar un punto y le voy a dar una dimensión, una distancia de acá hasta acá, de 55. Entonces, si yo quisiera hacer en ese punto orificios, entonces lo que hago, vengo al comando hole, y acá tengo diferentes opciones para hacer
orificios. Fíjense que este comando es diferente de este que está acá, pero los contenidos son los mismos. Cambió la parte gráfica, pero los contenidos son los mismos. Quizás este es más parecido al 2017, 2012, cambia en el 2019, pero es lo mismo. Vamos a ver, acá tenemos el orificio, es el orificio simple, con una tolerancia. Este es tapped, a ver qué es esto. Bueno, fíjense que tiene diferentes opciones. Hay que darle las dimensiones acá abajo. Vamos a hacer, este es, tapped quiere decir en etapas. Por ejemplo, es como el que está acá. Tengo una etapa, esto es lo que se llama el tornillo escondido, ¿no? La cabeza queda dentro de la masa. Y después sigue el orificio. Viene a ser este que está acá. Entonces, si yo quiero hacer este tipo de orificio, acá me está pidiendo las dimensiones. Vamos a... Directamente, ¿cómo selecciona el lugar donde va a ser el orificio? Bueno, lo seleccionó porque encontró el punto que yo hice. Pero puedo hacer con otras dimensiones. Entonces, bueno, acá tengo, si lo quiero roscado, o vamos a hacer un agujero simple, vamos a elegir esta forma, o por ejemplo, si lo quiero roscado, acá tengo el tipo de rosca que le voy a poner, el tamaño va a depender de, o sea, si yo le pongo, no sé, tamaño, esto es, vamos a poner métrico, perfil métrico, y el tamaño le vamos a poner, no sé, 12 milímetros. Entonces fíjense que ya el diámetro no tengo que cargarlo yo, porque directamente, como la rosca es de 12, lo va a hacer automático. Después sí le puedo dar estas opciones. Por ejemplo, acá no tiene que ser mayor que 12, entonces le vamos a poner 16. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el orificio es de 12, la parte donde esconde la cabeza tiene que ser un poquito más grande. Entonces vamos a ponerle 18. Ahí está. Acá le voy a dar la profundidad de eso que está ahí. Vamos a darle 4 milímetros. O 5. Es donde donde se va a esconder la cabeza del tornillo. Después, la longitud. Fíjense que en algún lugar acá dice through all, que quiere decir a través de todo. Pero puedo elegir la longitud. Y acá pongo cuánto voy a agujerear y cuánto de esa parte va a estar roscado. Por ejemplo, puedo agujerear 60 milímetros, pero quiero roscar solamente 45. Bueno, unos 4 milímetros. Entonces, bueno, fíjense, ahí se pasa, directamente pongo through all y lo que hace es hacer el orificio en todo el ancho de la pieza. Acá quedó 45, porque la pieza tiene de ancho, no me acuerdo cuánto le di, pero esa flechita que está acá es el fin de la rosca, que tiene que estar ahí, coincidir con el fin del agujero. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, si hago esto, aplico OK, y fíjense que ya hace el orificio. Si bien esto que está acá está pintado como si fuese una rosca, en los dibujos después va a figurar como rosca. Eso es importante. Y bueno, de esa manera hago orificios, y si quiero hacer orificios en toda la circunferencia, tengo varias posibilidades. O en el sketch podría haber agregado diferentes puntos, y ya me toma todos los puntos como que voy a hacer agujero, o lo hago con un patrón circular. Para mí siempre es más fácil hacerlo de acá, con un patrón circular, porque selecciono lo que yo quiero aplicar en el patrón circular, selecciono el eje donde quiero aplicar el patrón, y ahí ya tengo los orificios hechos. Y después, si quiero cambiar la cantidad de orificios, directamente vengo acá. Clic derecho, editar, y le pongo 8. En el otro caso, si hubiese hecho
6 puntos, 8 puntos, tengo que ingresar al sketch, modificar el sketch. No es mucho más trabajo, pero este es mucho más cómodo, porque no tengo que ingresar al sketch. Directamente edito la operación. Y esto es mucho más fácil, porque después edito, no me gustó o no llevaba rosca. Entonces vengo acá y digo, no, ese no llevaba rosca, es así. Listo, ok. Bueno, no, le saqué que era sin rosca, pero no dejé que era 12. Edito y era sin rosca. Ahora tengo que darle de vuelta al diámetro. Entonces fíjense que ahí queda 12 sin rosca con agujeros pasantes. Bueno, ¿cómo quiero que sea la terminación? Otras herramientas que tiene la operación agujereado. Por ejemplo, si no es pasante, supónganse que no va a ser pasante, entonces puedo elegir cómo va a ser el final del agujero. Si quiero que sea plano o quiero que sea en ángulo. Si es en ángulo, me deja elegir los grados de ese ángulo. Fíjense que si le pongo 170, es casi plano. Bueno, lo tendría que ver acá. Vamos a hacer un largo de 10 milímetros, para que se vea. Puedo modificar este ángulo. 170 es casi plano, fíjense que se ve ahí. Ese ángulo, que es desde el fondo, cómo termina el fondo, o puedo ponerle 118, y ahí se nota que es más ángulo. O directamente hacerlo plano, eso según cada uno. La dirección hacia donde quiero hacer el orificio, porque también, lo mismo, puedo poner un punto, pero puedo hacer el orificio hacia un lado o hacia otro. Este es roscado, esto no me deja. Bueno, tiene diferentes formas, hay que ir jugando, se puede hacer casi todo. Otras formas de ubicar el orificio, si no es con un punto, por ejemplo, lineal, entonces le va a pedir las distancias desde una cara y de la otra, o sea, le va a pedir dónde quieren hacer el agujero, en qué cara, y después le va a pedir 2 líneas de referencia para ubicar el orificio. A ver si lo podemos hacer acá, no creo. Vamos a hacer. Supónganse que hago esa parte que está ahí y quiero poner un orificio sobre esa cara. Entonces vengo y fíjense que para seleccionar, quiero hacer en esa cara y directamente quiero, bueno, esto ya no está como antes. A ver, quiero ubicarlo ahí, desde esa cara. Bueno, es lo mismo, pero tengo que ir seleccionando, no me dice cómo. Lo que hago es, vamos a hacerlo de vuelta. Voy a seleccionar la cara. Fíjense que antes me iba diciendo paso a paso cómo ubicarlo. Tengo que seleccionar la cara y el borde y la distancia, y el otro borde y la otra distancia. Entonces, vamos a hacer un orificio ahí, vamos a hacerlo recto, de diámetro, no sé, 4 milímetros. Quiero que sea pasante hacia el otro lado, y la forma ninguna, o sea, pasante. Lo quiero en esta cara,
y lo quiero desde acá a 8 milímetros y desde acá a 5. ¿Bien? Y ahí aplico OK. Entonces fíjense que no hice un punto para poner el orificio, sino que directamente fui hasta al lugar donde quería hacerlo y le apliqué esa forma de poner el orificio. ¿Ah? Es lineal. Antes acá lo podía elegir. Decía, ¿lo quiero ubicar de esta manera? Bueno, me lo ubicaba de esa manera. Elegía de acá cómo ubicar el orificio. Ahora directamente tengo que saber qué se puede hacer. Concéntrico, a ver si tenemos algo para hacer concéntrico. Acá. Supónganse, concéntrico, esto no sé si es un círculo, habría que ver. Pero esto calculo que sí. Supónganse que quiero hacer un agujero concéntrico a este arco que está acá. Vamos a elegir hole, lo mismo, 4 milímetros, y voy a elegir esa cara y elijo el arco. Ahí está. Fíjense, elegí la cara donde quería ubicarlo, ubica el agujero, y luego al elegir el arco lo manda al punto central. Y ahí otra vez, si se fijan, hace un orificio. Si aprieto OK, ahí queda el orificio ese. Esto voy a tener que actualizar las pantallas, pero bueno, está bueno que se vea cómo era la versión anterior para poder aplicarlo en la nueva, porque la nueva no nos dice cómo ubicar los orificios. Y después, en un punto, o sea, esto es muy parecido, on point, es muy parecido a From Sketch. Porque From Sketch, el punto lo ubicaba dentro de un sketch. En esta, que se llama On Point, el punto lo ubico desde acá, point. Entonces, supónganse que yo quiero poner un punto. En esta pestaña donde tengo planos, ejes y puntos, acá puedo elegir dónde ubicar un punto. Entonces, supónganse que quiero ubicar un punto sobre esta cara, y tendría que elegir, bueno, tendría que elegir un lugar donde me tome el punto. Bueno, es más complicado todavía. Pero bueno, ese punto que se ve acá es un punto ubicado en 3D, no dentro de un sketch. Entonces puedo ubicar un punto, a ver. Esta no me parece que no es la mejor pieza, pero bueno, vamos a buscarle. A ver, supongamos que quiero ubicar un punto concéntrico a esto. No. Está buscando una referencia donde ubicar el punto, fíjense que no. Si lo hago acá, y ven, ahí ya encontré una referencia. Vamos a hacerlo acá. Ahí. Fíjense que ahí encontré una referencia donde ubicar el punto, lo ubiqué, y ahí vengo, hole, y selecciono ese punto en esa cara. ¿Ven? Y ahí también. OK. Entonces fíjense que hice otro agujero pasante. Por ejemplo, eso lo podemos usar en esta rueda. Esta rueda lleva un orificio, que es este que está acá. Bueno, habría que hacer el plano normal del orificio y marcar un punto, y ahí hacer este orificio. Es medio complicado, vamos a dejarlo de práctica. Santiago, Sí. cuando tirás un punto en la hoja de trabajo 3D, ¿cómo haces con el tema de las restricciones? Lo que pasa es que el punto lo tenés que ubicar en una referencia. O sea que automáticamente se restringe.
Claro, por ejemplo, si yo quisiera tirar un punto en esta rueda, fíjate, no tengo ninguna referencia, ¿ves? Necesito una referencia, no Ah, lo ok. ubica en ningún lado. Entonces, ¿cómo ubico esa referencia? Bueno, hago un sketch. A ver, vamos a hacerlo acá. Supongamos, un punto en esta parte plana, ¿no? No tengo ninguna referencia, no puedo ubicar el punto. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un sketch en esa cara plana, y ahí sí ubicar un punto. A este punto sí le tengo que poner las restricciones. ¿Ah? Sí. Si no, el punto este me lo va a ubicar con una referencia, lo mismo que un eje. Si yo quisiera poner un eje, supónganse que sea, bueno, acá tengo diferentes herramientas de cómo poner un eje, ¿no? Pero si yo cliqueo directamente acá, digo, bueno, ese eje perpendicular a ese plano y que pase por ese punto. Ahí, fíjense que ahí lo puso. Entonces, el eje de trabajo es ese que está ahí. Es lo único que puedo hacer en una rueda que tiene una revolución. O sea, elijo un plano, pero en una pieza que tiene esta forma, acá sí tengo más maneras de elegir un eje. Supónganse, quiero hacer un eje, si yo selecciono una línea, a ver si encuentro una línea recta, acá está, quiero que sea paralelo a esa, que pase por acá. Y ahora voy a buscar un punto, porque va a ser un eje paralelo a este, que pase por este plano, y, a ver, perdón, eje, que pase por ese punto, y que sea paralelo a esto. Puta madre. Bueno, acá, paralelo a una línea a través de un punto. Elijo esa herramienta. Elijo, primero me dice abajo, seleccione borde, eje o punto. Voy a seleccionar este punto. Ah, ya había tirado el eje. Voy a seleccionar otro punto. ¿Ver? Voy a seleccionar ese punto y quiero que sea un eje. Y seleccioné ese punto y quiero que sea un eje paralelo a este. Entonces ahí, fíjense, seleccioné el punto, seleccioné esta línea y tiró. Con esos ejes puedo hacer, por ejemplo, planos. Quiero un plano que pase, no se ve mucho, pero quiero un plano que pase por este eje y por este eje. Entonces vengo acá, plano, y coplanar a dos ejes. Selecciono un eje, selecciono el otro, y ahí me tiró ese plano, que no es, está un poquito torcido, no es fíjense que es este plano. Entonces acá, en este plano que acabo de hacer, vengo y hago un sketch, corto, F7, o esta herramienta que está acá, o clic derecho, Slide Graphics, y ahí corto. Hicimos un plano con dos ejes, ¿ven? Es un poquito, está fuera un poco de lo que estábamos, de la clase de hoy, pero es para mostrarle cómo podemos utilizar diferentes herramientas. Vamos a seguir con la clase de hoy, que estábamos viendo la parte de agujeros. Bueno, ahí hablamos sobre puntos y ejes y cómo utilizar estas referencias. Bueno, patrón circular ya lo vimos. ¿Ah? Aplicamos a un orificio patrones circulares, ya lo venimos haciendo desde hace rato. También tenemos patrones rectangulares en 3D. Yo, mientras esto se cargaba, hice un dibujo, una chapa o una placa, le hago un slot en profundidad, fíjense. Esto está hecho
Es una extrusión cortando de un slot ubicado en un plano. Entonces hice un plano arriba de la chapa, hice un slot y extruí cortando para que me dé esa profundidad. No sé cuánto es, lo hice medio a las apuradas. Pero la idea es que a eso que acabo de hacer, a esa figura, que podía haber sido cualquier cosa, podía ser cualquier operación en 3D que haya hecho, a esa figura le puedo aplicar un patrón rectangular. Y como vimos, el patrón rectangular no tiene que ser entre ejes con ángulo recto. Porque a uno pareciera que patrón rectangular lo hago en un eje y en otro normal al primero. En realidad no. Vamos a tirar un eje, vamos a hacer, ya que vimos la herramienta eje, vamos a tomar un eje entre dos puntos, por ejemplo, y vamos a tomar como referencia este vértice y este otro, entonces tenemos como guía la diagonal de la chapa. Supónganse que quiero hacer un patrón rectangular de esta figura que hice acá, entonces selecciono la operación que quiero hacer, que es esta que está acá. Extrusión 2, o puedo seleccionarlo desde el mismo dibujo. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es elegir una dirección y la otra. Supónganse que quiero hacerlo en esta dirección del borde de la chapa, me va a preguntar cuántos quiero y a qué distancia uno del otro. ¿Desde dónde toma la distancia? Bueno, desde un punto y su homónimo, ¿tá? En la dirección del eje que marqué. Vamos a ponerle 25, no, queda ahí, 50, y fíjense que acá no me pregunta cuántos va a ser, sino me pregunta la cantidad total. Fíjense que acá hay unos puntitos al lado, el amarillo es el original y el azul son las copias. Bueno, me está contando el original. Entonces yo pongo, si quiero 10 en total, tengo que poner 10, porque está contando el original. La segunda dirección, bueno, acá es hacia qué lado los quiero hacer. ¿Ah? Los quiero hacer hacia, o sea, si el que estoy marcando es el del medio, y quiero hacer para un lado y para el otro, o si quiero hacer en esa dirección o en la otra. ¿Ah? Ahí le cambio, estas son las propiedades del eje. Acá tengo una cantidad, obviamente acá puedo escribir una variable. ¿Se acuerdan que en la clase pasada utilizamos variables? Bueno, acá podría poner, no sé, espesor. Entonces puedo buscar medidas que me muestre dimensiones. Si vengo trabajando con parámetros, puedo poner, no sé, si yo le di nombre P al espesor, puedo poner P acá, o P es un número, lo puedo poner tranquilamente. Elijo la dirección 2, puede ser esta, ¿ah? Y ahí voy haciendo en esa dirección, vamos a poner 70, 80, un poquito más. Ahí está. Entonces fíjense que en esa dirección puedo ir haciendo 10 más. Ok. Bueno, parece que no se banca mucho. Dice que tenga cuidado porque tiene muchas operaciones de patrón y eso va a lentecer la pieza. Bien. Entonces aplico ahí OK y fíjense que me acaba de hacer ese patrón en la chapa. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Estamos todos bien? Porque hasta ahora hablé y nadie comentó nada. No sé si estoy en la Escucho bien, reunión. sí. Sí. Sí, se ve bien. Buenísimo. Me duermo nomás. Bueno, Sí, es un sí, problema. Bien. Entonces fíjense que acá, en esta No está pantalla, vamos, pues ya. Bueno, fíjense que en esta pantalla tienen todo más o menos explicado lo que vimos recién. Acá elijo la operación a la que quiero aplicarle el patrón. La puedo elegir desde el árbol o la puedo seleccionar desde la misma pieza.
la voy a replicar y acá elijo las direcciones en las que la quiero hacer. No tiene mucha ciencia, bastante simple. Patrón circular ya lo vimos. Espejo, podemos hacer espejo en 3D. Entonces, supongamos que vamos a hacer a la pieza esta, quiero hacer esto que hice acá, este relieve que hice acá, lo quiero hacer del otro lado. ¿Ven? Quiero que esté de los dos lados. Entonces, lo que necesito es un plano medio. Entonces voy a agarrar, primero necesito, a ver, si tengo alguno que me haga un plano. Este podría ser plano medio entre dos planos. Elijo ese plano, elijo ese otro, y me hace el plano medio. ¿Tá? Porque yo no sé qué distancia tiene. Es más, como no se la di, debe tener un número cualquiera. Perfecto, entonces, ¿qué voy a hacer con ese plano? Voy a aplicar mirror. ¿A qué operación se lo quiero hacer? Solamente al cuadradito, no al cuadradito con el agujero, porque como el agujero ya está hecho, se lo voy a aplicar solamente al cuadradito. Y ese cuadradito lo voy a encontrar acá. Es esta extrusión 1, o directamente lo puedo hacer, a ver si le doy escape, lo puedo hacer desde acá. Fíjense que no me seleccionó el orificio. Si yo quisiera hacer más operaciones, las puedo con control y el mouse voy seleccionando y puedo hacer más operaciones. Pero bueno, hacer el orificio, aplicarle espejo al orificio es lo mismo porque pasa de lado a lado. Después elijo el plano y OK. Entonces fíjense que acá aparece una operación que se llama mirror y lo que hizo fue aplicar de ese lado lo mismo que hice. ¿Qué pasa? Bueno, el orificio no quedó pasante. Vengo acá, edito. Fíjense que yo le había dado true all, OK. No queda pasante porque esta es una operación que está hecha después. Vamos a ver, entonces puedo venir a mirror y puedo editar y voy a seleccionar también el orificio, ya que no lo hace. Listo. Entonces ahí le hice espejo al orificio y ahora sí completa. Hay dos orificios, pero ninguno es pasante. Fíjense que ese que marqué ahí, sí, lo hizo pasante, los unió. Bien. Perfecto. Después, estas operaciones se pueden aplicar en los ensambles. Supónganse que yo tengo esta pieza, tengo que ponerla en un ensamble, y tengo que hacer el espejo de esa pieza. Esta es muy fácil porque uno la da vuelta y ya tiene el espejo. Pero hay piezas que no. Hay piezas, no se me ocurre nada ahora, pero hay piezas que el espejo tiene que ser una pieza nueva. No puede ser la misma pieza girada. Entonces, por ejemplo, La punta de eje. La punta de eje. La punta de eje, esta pieza que arruinamos acá, esta va de un lado y del otro del vehículo. Entonces, no es la misma punta de eje para los dos lados. ¿Por qué? Porque esto es la dirección, ¿ven? Van las dos hacia el mismo lado, van las dos hacia adelante. Entonces, si yo en un ensamble pongo la punta de eje y le hago un espejo, como ese espejo, la pieza es diferente de un lado y del otro, es la punta de eje izquierda o la derecha, el programa lo que me hace es la nueva pieza espejada. A ver si lo podemos hacer. Vamos a abrir un ensamble. Porque eso no está, no lo tengo en el curso, pero me di cuenta que vamos a abrir un ensamble estándar y voy a tirar. Para saber dónde está la pieza esa.
Bien. Puse 2 veces la misma punta de eje. Bien. Supónganse que esa es la vista desde, vamos a poner la vista desde el frente del auto, es esta, y vamos a dibujar el plano medio del auto, porque no tengo dibujado el auto, pero vamos a dibujar el plano medio del auto, que está hacia el medio. Vamos a poner, supongamos que tiene un ancho 900 milímetros el plano medio. Bien, tengo esa punta de eje ahí, fíjense que figura acá, portamasa, y quiero ubicar el portamasa del otro lado. ¿Ah? Entonces, voy a Mirror, selecciono la pieza, bien, que es esta que está acá, y voy a seleccionar el plano. Y fíjense que ya me ubica la pieza. Ok. Y acá va a aparecer, fíjense, portamasa MIR. ¿Qué quiere decir? Que es una pieza diferente. ¿Ah? Hizo la misma pieza, pero si se fijan, los planos son diferentes. Pero espejó la pieza, entonces hago medio auto, no hago... imagínense que el guardabarro delantero derecho es diferente al delantero izquierdo. Bueno, no tengo que dibujarlo 2 veces. Por más que el dibujo la mayor parte del tiempo lo consuma en el primer dibujo, porque el otro después lo hago siguiendo lo que hice en el primero. Imagínense que este portamasa, yo lo hice copiando una foto, entonces no es idéntico, no lo voy a hacer, si lo quiero hacer a mano, no lo voy a hacer idénticamente igual, el espejo. Porque yo lo que hice fue, en un sketch, pegar una foto, tirar un spline por los puntos que yo veía en la foto, y después darle las dimensiones verdaderas. Si lo tengo que hacer 2 veces, obviamente no voy a tirar exactamente los puntos en el mismo lugar, no le voy a dar las dimensiones en el mismo lugar. Entonces, con esto me aseguro que la pieza que hice para un lado es exactamente la pieza que hice para el otro. ¿Está? Y me genera un nuevo archivo. Si yo guardo este ensamble, vamos a guardarlo. Fíjense que va a guardar la pieza y la otra pieza. No lo voy a guardar porque si no me va a guardar todas esas modificaciones que hice. Pero me guarda la pieza original y la pieza espejada. Eso cuando hagan algún proyecto grande, ténganlo en cuenta porque no les va a ahorrar mucho tiempo. No solo las operaciones de espejo dentro del sketch, en una pieza también están en los ensambles. Incluso, por ejemplo, si ustedes tienen un ensamble, supónganse que el intercambiador ustedes lo hacen y tienen que hacer el mismo intercambiador, tienen que ponerlo en diferentes posiciones en una planta. Bueno, le aplican patrón rectangular, pero el patrón rectangular lo aplican dentro del ensamble. Fíjense, bueno, lo borré, cerré el ensamble, pero el patrón rectangular también está dentro de los ensambles. Entonces ustedes tienen que ubicar ese intercambiador, motores con bombas, no pueden ir diciendo, bueno, tengo que marcar en un ensamble los puntos donde van a ir cada bomba. Si ustedes están diseñando una planta de cero, una planta industrial, entonces, cuando la diseñan de cero, obviamente, si llevan 20 bombas en un proceso en paralelo, las ponen todas a la misma distancia, salvo que tengan algún impedimento físico. Entonces le pueden aplicar un patrón rectangular. Entonces, arman todo un equipo, y como eso va replicado 20 veces, patrón rectangular, distancia entre equipos y listo. Espejo. Acá hay un ejercicio. Esto es la parte plástica de un acople, y esta es la parte metálica. Esta parte metálica va 2 veces,
Y esto que está acá, este plástico, va entre medio de estas partes metálicas. Esto está en uno de los videos del que hace el intercambiador. Es uno de los videos. Esto lo que tiene... Ahí ¿Cómo? en la otra pieza, la que parece un engranaje, en esa. No entendí la cota de 5 milímetros, no, la color gris. No entendí la cota de 5 milímetros desde un radio a la cara del engranaje. Sí, está mal. Ah, No lo digo, porque no entendí qué estaba referenciando. sí, yo me acuerdo que esta es cualquier cosa. Bueno, Perdón, ¿está mal o es que esos ángulos, digamos, eso no es concéntrico con el resto de la pieza? Porque yo lo interpreté así, yo ya lo dibujé eso. claro, no es concéntrico. Lo que pasa que, o sea, no está mal, pero yo lo definiría de otra manera. Ah, sí, eso sí. ¿Eh? Yo le pondría un plano medio y pondría, no sé, fíjate, vos tenés este ángulo, pero ese ángulo 45 grados, lo que te está diciendo con estos 5 minutos quiere decir que este ángulo 45 grados no termina en el centro, sino que estas dos líneas se intersectan por acá. Entonces, ¿cómo anotás eso en un dibujo? ¿Por qué es esto? Fíjense, a ver si lo puedo explicar. Estos sectores angulares que están acá, que son estos que están acá, van encastrados acá. Entonces, cuando yo pongo esta pieza roja, la meto acá, fíjense que me va a quedar la parte roja por acá. A ver si puedo usar la pizarra para arruinar toda la clase. Yo tengo acá... ¿Dónde está lo de anotar? No se puede anotar. Bueno. Lo que yo quería explicar es, esta línea va hacia el centro y se cruza con esta otra hacia el centro, ¿no? ¿Se entiende? Estas dos líneas, al ser paralelas a esta y a esta, respectivamente, no se van a cruzar en el centro, se van a cruzar más arriba. Esta se va a cruzar acá y esta se va a cruzar acá. ¿Qué es lo que tiene esto que está acá? Esta línea con esta línea se cruzan por acá. Esta cota que está acá está para indicar eso. Ah, ok. ¿Está? La podés tomar así. ¿Por qué? Porque esta cota de 5 viene a ser la mitad de esto que es de 10. El espesor, ¿ves? Fíjate, esto es de 10. Entonces, lo que quiere decir es que, como acá va a estar la línea esa, la distancia de acá hasta acá tiene que ser 5. Pero te lo está indicando acá. ¿Ves? Este 5 entra medio de estos que están acá, medio de estos dientes. Medio de esos dientes entra acá, la otra mitad en el de acá al lado, después viene el diente del otro acople, que es igual que este, pero está del otro lado, y después viene otro diente rojo acá. Entonces esos 5 no están mal indicados, pero yo lo indicaría de otra manera. Acá hay un... Bueno, esto ya hicimos algo, pero acá pueden hacer por revolución y los rayos los pueden hacer aplicando patrón circular. Está puesto para eso. Y después está este, que este ejercicio está bueno, está dentro de los videos. Y está bueno porque utiliza el SWEP en una buena aplicación. ¿Tá? Hace primero este camino de arriba del rayo, es este rayo el que estamos viendo, entonces tira la línea esta de arriba, y después en un plano perpendicular dibuja el rectángulo y lo hace ir
desde acá abajo, lo hace seguir ese camino hasta acá arriba. Está bien explicado en el video, no hace falta saber portugués para verlo. Cualquier cosa, si quieren, lo podemos hacer y lo subimos como un videito, pero no creo que sea necesario. Y bueno, lo que le quería explicar, que es lo que un poquito que vimos con Tomás el otro día, pero explicarle bien en detenimiento lo que son las IPART. Antes de empezar con las IPART, lo que tenemos que cliquear cuando vamos a hacer una IPART es que nos muestre las dimensiones, que las muestre como una expresión. Fíjense, por ejemplo, vamos a entrar acá. En este yo había hecho una extrusión y tenía el sketch. Vamos a entrar a ese sketch. Supongamos que acá esta cota la quiero llamar L. Entonces acá le pongo L igual 60. Pero no me la muestra como la expresión. Entonces, si bien L es 60, yo quiero que me lo muestre acá. Entonces lo que tengo que hacer es venir acá a Tools, creo que es Application Option, a ver dónde era. Tool, Document Setting, debe estar en Sketch. Entraste al revés, Santiago. Claro, es a Document Ah, el Settings, otro. no El Application. otro. Exactamente. Gracias. Acá. Unidades, Display as Expression. Ok, aplico ahí y fíjense que me muestran los nombres de todas las cotas. Y si no es para tener sexo, hablan de una mujer. Bueno, y yo también. Edward Darby vino el mismo día que tú no fuiste a solicitar que apareciera. Él no tenía que hacer eso. a ver, vamos a La silenciar entrada ahí. no quieres en mi entrada. Quiero ver nuestros nombres. ¿Los piratearon? No. Bueno, ahí tenemos la longitud del slot. Es alguien que está entretenido en otra cosa. Por ejemplo, este es el espesor del slot. Entonces fíjense que lo que hace es esa opción que marcamos ahí, es mostrarnos la ecuación. ¿Tá? Y acá le podría poner ángulo oval. ¿Tá? Pero nos muestra las ecuaciones, ¿por qué? Porque yo después, esas ecuaciones que están acá, en lugar de tenerlas nombradas como D0, D1, D2, ya las veo acá y veo las variables que tengo. Entonces después cuando vaya a, supónganse que vengo acá a Manage, bueno, cierro el sketch, no, Manage, vengo acá a Parámetros, fíjense que entre todas las dimensiones que tengo en la pieza, acá me aparecen L y E, que son las que acabé de nombrar recién, y son las que voy a utilizar para hacer la IPART. Bueno, lo que vamos a hacer acá, en esta IPART, vamos a arrancarla de cero, vamos a hacer el ejercicio que está puesto ahí. Vamos a terminar esto, vamos con uno nuevo. Bueno, abro uno nuevo, tengo que indicar Tools, Document Setting, Unidades, Express. Tengo que indicar otra vez que me muestre las expresiones. Entonces voy a hacer esto que el ejemplo que tenemos acá, es un regatón. No sé si saben lo que es un regatón, no es un baile, ni una música. Son esos tacos de plástico que se ponen en los muebles de caño cuadrado. Se usan como pie, es la terminación. Puede ser o un embellecedor, o puede ser el soporte de una mesa hecha con perfiles de caño. No sé si alguien tiene sillas de caño, de esas de caño redondo, doblado. En los pies tienen unos taquitos de plástico para que no rayen el piso. O, por ejemplo, en muchos muebles que se hacen con caño cuadrado, lleva una tapa de plástico al final del caño, que es para no engancharse o para no... para que quede más lindo. Obviamente, esos
piezas de plástico dependen de la dimensión del caño, del espesor de la pared del caño, porque no es lo mismo un regatón para un caño 40-40 de pared 3,2 que para un caño 40-40 de pared 1,6. ¿Por qué? Porque lo que cambia es la dimensión interna. Entonces, el regatón que entra bien para un caño de la misma dimensión pero distinto espesor, no va a entrar bien para el otro. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer esa pieza. Y le vamos a dar varias dimensiones. Entonces, supónganse que voy a hacer el ancho exterior, este es para un caño de 35 por 35, ¿no? Entonces tenemos la base exterior y la altura exterior. Entonces vengo y voy a hacer un cuadrado. Puedo elegir esta herramienta porque ya me lo hace centrado. Y lo voy a hacer de 35 por 35. ¿Ah? Acá, fíjense que me aparece D0 y D1. Entonces, lo que no hice fue decir, bueno, a esta, que es D0, la voy a llamar base exterior. Y le voy a dar OK. Y a esta que está acá, o le podría poner B larga mayúscula. Bueno, vamos a dejarlo así. Y esta que está acá, le vamos a poner altura exterior. Igual 35. ¿Bien? Entonces fíjense que ahí me quedan los nombres de las cotas, lo puedo ver. ¿Qué pasa? Estas son las dimensiones externas del caño para el que yo voy a utilizar ese regatón. Bien. Vamos a terminarlo. Y le voy a dar una extrusión que va a ser la parte de plástico que va a sobresalir del caño. ¿Está? Entonces, este va a ser el espesor de lo que sobresale después del caño. Entonces, esto que está acá, lo voy a llamar espesor, E igual, vamos a llamarle E1, porque va a ser uno de los tantos espesores, igual a, por ejemplo, 2 milímetros. ¿Vale? Entonces le doy OK. Bien. Por ejemplo, bueno, esto se termina en 10 minutos, vamos a ver si llegamos. Acá lo llamé espesor externo. Vamos a poner espesor 2 y ahí le di 2 milímetros. Bien. Creo que me salteé. Bien. Ahora voy a hacer, en este sketch que está acá, voy a hacer otro sketch, que es lo que va dentro del caño. Lo que va dentro del caño es otro rectángulo. ¿Está bien? Pero, ¿qué dimensiones tiene este rectángulo? Fíjense, vamos a poner esta dimensión, que es la altura. Esta es la altura interior. ¿Qué dimensión tiene la altura interior? Bueno, esa altura interior va a ser igual a ¿qué? A la altura exterior, ¿ven? La altura que tiene el regatón de afuera, menos 2 veces el espesor del caño. ¿Se entiende? Le tengo que restar 2 veces el espesor del caño. El espesor del caño no lo definí, ni lo voy a definir para hacer el regatón, porque no necesito el caño. Sí necesito ese dato, que es el espesor del caño. Como no lo tengo, fíjense, lo voy a llamar E sub C, me va a tirar un error. Dice que no puede ser evaluado, porque no existe espesor del caño. Entonces vamos a dejarlo así. Le vamos a restar 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir el espesor del caño. ¿Dónde lo defino? Bueno, voy a Tools, perdón, a Manage, Parámetros, y voy a agregar un parámetro numérico, y le voy a llamar espesor del caño. ¿Bien? Y le voy a dar un valor de, por ejemplo, 3.2 milímetros. Entonces, ahora lo voy a dibujar con ese espesor. Le doy OK, entro de vuelta acá, entonces tengo que la altura, la cota H interior es la exterior menos 2 veces el espesor del caño. A ver, pasó. Ahí está.
Bien, la base, lo mismo. No sé por qué. A ver, aquí hay algo. Está mal. No se acota. Ah, no, está bien. La base, vamos a hacer lo mismo, es la base exterior menos 2 por el espesor del caño. ¿Está? Entonces, fíjense, ahí termino de hacer y lo voy a destruir esto, vamos a llamar esto, fíjense que si a esto llamé espesor 2, no me acuerdo. Vamos a llamar espesor 3. De uno le habías puesto. ¿Le había puesto 1? Gracias. Espesor 2. Entonces a esto esto es lo que va dentro del caño. Esto tiene que ser mucho más grande que el espesor 1, porque eso es lo que le va a dar sustentación. A esto le vamos a poner unos 20 milímetros. ¿Ah? Bien. Ahora, estas aristas dentro del caño van redondeadas, ¿no? Porque el caño, si bien el caño es cuadrado, tiene las aristas redondeadas porque es un caño que sale de un caño redondo y después por un proceso de deformación en frío lo hacen cuadrado, pero las aristas estas quedan redondeadas. ¿Y cuánto es ese redondeo? De tabla van a ver que el radio de ese redondeo es igual al espesor de la pared, pero eso es de tabla. Yo me tengo que asegurar que esta pieza que haga va a entrar. Entonces fíjense, yo le voy a hacer un filet, acá dice 2 milímetros, que va a ser el filet para que entre dentro del caño, pero no lo voy a hacer de 2 milímetros, lo voy a hacer, el radio va a ser el espesor del caño, que es lo que viene de tabla que me dice el fabricante, y para asegurarme le voy a dar un 15%, entonces por 1.15, ¿se entiende? El fabricante me dice, yo el caño cuadrado, el radio interno es igual al espesor, pero yo no me puedo confiar de eso, porque hay veces que viene más cerrado o hay veces que viene más abierto. Entonces, si viene más abierto, no va a entrar mi regatón dentro de ese caño. Entonces, por las dudas me fijo, y bueno, eso tendría que hacer un estudio estadístico de los caños, de cómo viene, pero yo le pongo un 15% para asegurarme. Me ahorro hacer el estudio estadístico. Ok, listo. Ahora, esta que está acá, esta arista, depende también del espesor del radio, pero yo la podría, como esto está por afuera, esta arista, y es una parte de embellecimiento, lo podría dejar cuadrado o darle un pequeño filet. Obviamente, ese filet tendría que ir de la mano de el tamaño del regatón. ¿Ven? No me interesa ya el espesor que tiene, porque esto va a ir por afuera, pero sí yo quisiera que tenga alguna relación con el alto y con el largo. Entonces, vamos a ponerle, fíjense que acá, en el lugar donde puedo poner la dimensión, que podría poner 2 milímetros, puedo abrir una tablita y que me muestre, que me haga una lista de parámetros que hay. De los que yo ya definí, quiero que me muestre todos los parámetros que hay. Entonces fíjense que tengo todos los parámetros definidos. Y le voy a dar ese radio de redondeo, le voy a dar el mismo espesor con el que se asoma afuera. Le voy a dar el espesor 1. Y aplico. Y ahí me queda. Bien. Vamos a seguir acá, a ver. Bien, acá, por ejemplo, tuve que definir E, que era el espesor del caño, pero lo tengo que definir por fuera de todas las características que tengo. Bien, ahí hago la parte que faltaba. Fíjense, bueno, en este que está acá, que es el regatón, en lugar de hacerle este fillet, lo que le hice fue un chamfer. ¿Tá? Entonces,
Vamos a borrar, queda mejor con el chamfer. Vamos a hacer un chamfer. Pero ahora, la distancia que le voy a dar el chamfer, que me muestre los parámetros, y vamos a elegir el espesor 2 dividido 2. Espesor 1, perdón. ¿Está? Entonces, tomo este espesor, lo divido por 2, y es lo que hago el chamfer. Bueno. Bien. Entonces, fíjense que va todo, todo va a estar parametrizado. Bueno, acá otra vez está anotado que presiono lista de parámetros y me aparecen todos los parámetros que estoy usando. ¿No? Bien. Lo que podría hacer es sacar todo este plástico. Esto va inyectado. Entonces lo que podría hacer es sacar todo este plástico que nos sirve y que es algo que estoy utilizando. Eso se lo dejo a ustedes. Queda 1 minuto 15. Y ahora lo que tengo que hacer es crear ePart en la pestaña Manage. Voy a la pestaña Manage, voy a crear ePart. Y acá lo que tengo es lo que vimos el otro día. La primera parte ya la tengo definida, que es esta. Y después, si quiero crear otros regatones, porque este es para el caño de 35 por 35, espesor 3,2. Supónganse que quiero crear otra parte. Entonces, clic derecho, insertar fila, y voy a crear el mismo, pero para espesor 1,6. Después, fíjense que puedo ir modificando todas las otras dimensiones. Esta que está acá, la interna, la altura interna, no necesito tenerla acá porque yo ya la definí con respecto a esta. Fíjense que la altura interna está definida con respecto a la altura externa y al espesor del caño. Entonces esta la puedo